Más a embarcar, deja la mayoría de las habitaciones intactas, pues muchos objetos habían sido regalos al pueblo de México y no a la persona de él ni a la de la emperatriz. Sale sigilosamente rumbo a Veracruz. En Orizaba, en noviembre de 1866, el padre Fisher había organizado, junto con los conservadores de la región, una multitudinaria manifestación en apoyo a Maximiliano, para impedir que se fuera. Maximiliano decide quedarse entonces en Orizaba por un mes, para pensar qué hacer. Tres personajes influían en Maximiliano poderosamente: el padre Fisher, su médico el doctor Samuel Bast, de origen prusiano judío, y su viejo amigo personal y colaborador Stefan Haspan. El primero lo persuadía para que se quedara, los otros dos, para que se fuera a Europa, pues veían la causa del imperio perdida. Maximiliano recibió el apoyo de los generales Leonardo Márquez, apodado el Tigre de Tacubaya, y Miguel Miramón, expresidente de México. Miramón le notificó que se había conseguido que la iglesia ofreciera 11 millones de pesos, además de que se tenía la posibilidad de reunir 29,000 hombres y de que la Junta de Notables apoyaría a Maximiliano. Maximiliano formó un nuevo gabinete en Orizaba y su plan incluía sostener a los franceses totalmente en México, ya que Maximiliano también sabía que ellos eran su mayor apoyo, crear un congreso para legitimar su gobierno e invitar a los liberales a formar parte de su iniciativa, incluido Juárez. Al poco tiempo se le informó a Maximiliano que se contaba con 29,663 soldados, más de 2,000 hombres de oficialía y 10 cañones para iniciar. La iglesia entregó un adelanto de 2 millones de pesos. Una afición de Maximiliano era cazar mariposas. En Orizaba lo siguió haciendo, junto con un ilustre botánico europeo que deseaba fundar un museo de historia natural en México, el actual Museo de Historia Natural de Ciudad de México, considerada la vasta riqueza natural que había encontrado en el país. A finales de noviembre, Maximiliano preparaba su regreso a la Ciudad de México. Juárez y su gobierno llegan a Durango los primeros días de noviembre y realizan una reunión con su gabinete de guerra. Deliberan sobre la toma de Matamoros, que era el único punto importante y estratégico en el norte que aún quedaba en manos del imperio. Se decidió utilizar un sitio, como el utilizado por los franceses contra los liberales para rendir a la ciudad de Puebla. El plan se llevó a cabo. Luego de 3 semanas y algunas escaramuzas menores entre los ejércitos, el general Tomás Mejía, que defendía la ciudad de Matamoros, finalmente se rindió. Con esta victoria, los liberales controlaban todo el norte del país. Hubo entonces una gran fiesta popular frente al Palacio de Zambrano en Durango, que funcionaba como Palacio Nacional. Todo el norte era republicano. Ante el avance del control del país por los republicanos, Juárez traslada su gobierno rumbo a Zacatecas, siempre escoltado por el Batallón de Supremos Poderes. Juárez escribe una carta a Margarita en la que le comunica que pronto podrá regresar a México y podrán reencontrarse ella y sus hijos, tanto los vivos como los muertos, y él. Aún en Orizaba, Maximiliano, que pensaba que su hermano, el emperador Francisco José I de Austria, lo apoyaría, sigue considerando irse a Viena. Napoleón manda un enviado, Francis de Casternons, con un plan muy negativo: ofrecerle el grueso del armamento francés y a su vez desestabilizar al mismo gobierno de Juárez y dar también más armas a algún general conservador. A sabiendas de sus intenciones, Maximiliano se niega a recibirlo. La madre de Maximiliano, Sofía de Baviera, le escribe una carta desde el palacio de Schönbrunn: «Hijo mío, no abdiques, tu posición en Europa sería ridícula si lo hicieras, lo más correcto, hijo mío, y lo más justo es que no regreses a Viena». A raíz de esta carta, Maximiliano hizo traer de inmediato a Miramón, pues decidió regresar a la Ciudad de México. El general Miramón fue derrotado en San Jacinto. Solo quedaba fuerte el general Leonardo Márquez, en las fuerzas conservadoras, y el no menos numeroso contingente francés que estaba bajo sus órdenes. La mayoría eran parte de la llamada Legión extranjera. Ignacio Mejía dio un parte a Juárez en una reunión de gabinete en Zacatecas, donde le informó que el general Mariano Escobedo tenía entre 8,000 y 10,000 hombres y que otro general tenía otros 6,000. Una tarde, a las 15:00 horas, el gobierno republicano deja Zacatecas para salir rumbo a San Luis Potosí, en medio de un desfile y algarabía popular. Maximiliano se reúne con sus generales en la hacienda de La Teja. El 13 de febrero de 1867 sale Maximiliano de la Ciudad de México rumbo a Querétaro con 9,000 hombres mal equipados, tanto conservadores como la Legión francesa que se quedó con él.
Lo acompañaban, entre otros personajes, el mariscal Albert Hans y Leonardo Márquez, este último conocido como el Tigre de Tacubaya por la masacre de médicos que realizó allí, conocidos como los Mártires de Tacubaya. Maximiliano salió de la Ciudad de México una semana después de que la mayoría de las tropas francesas se habían retirado. Maximiliano lanzó una proclama a su ejército en donde, poniéndose a la cabeza, dijo que este era un ejército que lleva consigo la dignidad y el amor a México. Antonio López de Santa Anna se encontraba en Estados Unidos negociando con financieros, empresarios y con el secretario de Estado de aquel país, Mr. Seward, el apoyo para ocupar por 12ª vez la presidencia de México. A finales de marzo, Juárez recibió un mensaje de Matías Romero desde Nueva York que informaba que Santa Anna preparaba su regreso a México. En esos días recibió también noticias de la Embajada de México en los Estados Unidos de que el gobierno de aquel país manifestaba su apoyo a Juárez y no a Santa Anna. Sebastián Lerdo de Tejada le comentó a Juárez que Santa Anna seguramente pretendía provocar un golpe de Estado al llegar a México. Comentó que redoblaría la vigilancia para que, si Santa Anna llegaba a Veracruz, fuese aprehendido inmediatamente. Juárez le contestó: no se afane mucho usted porque, si Santa Anna no cuenta con apoyo de Estados Unidos, no vale nada, Santa Anna ya no vale nada. El día 19 de febrero de 1867 entra el ejército de Maximiliano a la ciudad de Querétaro. Durante los días 20 y 21 siguen llegando contingentes de Michoacán, San Luis Potosí y Guanajuato, entre otros estados. El día 21 entran 4.000 hombres. En Querétaro se celebró una verbena popular celebrando la llegada de los imperialistas. En total eran entre 10.000 y 12.000 hombres en las filas de Maximiliano. El gobierno republicano avista las torres de la ciudad de San Luis Potosí a las 13:00 de 21 de febrero, poco después llega con Juárez a la cabeza a establecer el gobierno de la República en esa ciudad. Hubo gran verbena popular para celebrar este hecho. La gente gritaba vivas, ¡viva México!, ¡viva la independencia!, ¡viva la República y viva Juárez! Con respecto a lo militar, los generales liberales Ramón Corona al frente del Ejército de Occidente y el Gral. Mariano Escobedo se reunieron en una unión de caminos que llevaban a la ciudad de Querétaro. Con un total de 60.000 soldados. Un parte militar entregado a Maximiliano decía que las fuerzas enemigas eran 28.000 hombres, siendo 2.000 de caballería. El Gral, Mariano Escobedo, realizó un recorrido por una eminencia desde donde pudo contemplar el campo de batalla próximo, exclamó: mañana comenzará el principio del fin para el imperio. Se presentaron algunas batallas. Los liberales impusieron un sitio a la ciudad de Querétaro, con lo cual no podía entrar ni salir nada ni nadie, incluidos víveres o comunicados, telégrafo, correspondencia, etc. Durante una de esas batallas, el último reducto del ejército francés fue totalmente derrotado. Bombardearon algunos arcos del acueducto para cortar el suministro de agua a la ciudad. Los liberales lanzaron muertos imperialistas al río para contaminarlo con miras en doblegar a los imperialistas. Ante el sitio y en una junta de Maximiliano con su comitiva, Leonardo Márquez propone al emperador que se le dé un contingente de caballería para ir a la Ciudad de México por refuerzos y víveres. Se le da el aval. Mediante una maniobra de distracción por la madrugada, Márquez y su grupo logran atravesar el sitio no sin perder varias decenas de hombres, lo cual estaba contemplado. Los liberales no persiguen a este grupo considerando que no tenían posibilidades de juntar apoyo ni de regresar. Maximiliano envió a un soldado apellidado Salvino como correo con miras en saber algo de Márquez. El plan consistía en que debía hacerse pasar por liberal y luego de mezclarse entre las tropas salir hacia la Ciudad de México. Al día siguiente Salvino apareció colgado en un árbol con un cartel que decía: soy el correo del emperador y estoy muerto. El día 24 de abril Mariano Escobedo en su campamento en las afueras de Querétaro decide dar la batalla definitiva y la última para el 27 de abril. Maximiliano tenía por cuartel general el Cerro de las Campanas y también se pasaba bastante tiempo en el convento de la Cruz, cerca de ahí. La comida de Maximiliano era modesta, similar a la de los demás, y se complementaba con pan que le hacían las monjas del convento. A Maximiliano se le veía sucio y desaliñado como si estuviese en el frente de batalla. Padecía enfermedades gástricas nerviosas. Maximiliano acudía al frente de batalla para animar a su tropa y conocer la situación de primera mano. Es más coherente pensar que Maximiliano y sus tropas estaban pertrechadas en el convento de la Cruz. Recordemos que este convento fue el bastión donde los franciscanos, durante la conquista, tenían su cuartel general desde donde partieron todas las misiones hacia el norte.
Este sitio estaba bien atrincherado, y ahí es donde Mariano Escobedo con su tropa logró introducirse derribando solo un muro de la parte trasera y sorprendiendo cautelosamente así a la tropa francesa que esperaban un ataque violento. En un enfrentamiento de caballería murieron 300 hombres. Los liberales persiguieron a los imperialistas llegando cerca de donde estaba Maximiliano, quien quiso ir en apoyo de estos. Un súbdito lo detuvo del brazo diciéndole que no debía arriesgarse pues era el emperador. Maximiliano envió a un grupo a prestar apoyo de los perseguidos. Los liberales se retiraron. Para el 2 de mayo no había noticias de Leonardo Márquez. Para el 3 de mayo Maximiliano entregó en el convento de la Cruz medallas de bronce al honor. Fueron 135 los militares galardonados entre soldados y oficiales. El día 5 de mayo de 1867 se cumplía un aniversario de la Batalla de Puebla. Los liberales celebraban por todo el país, en especial en la sede del gobierno de la República en San Luis Potosí y entre las tropas de Querétaro. Juárez habló desde el balcón principal ante una multitud que se reunió frente al Palacio Nacional Provisional. En su discurso dijo: "Pueblo de México, amados conciudadanos, el baño de sangre por el que ha pasado la República no podrá ser olvidado jamás. La sangre de vuestros hijos, la sangre de vuestros esposos, la sangre de vuestros padres, no será derramada de manera inútil porque al afianzarse la República se afianza la soberanía nacional. Y el concierto de todas las naciones admirará a este pueblo, hoy y por los siglos hasta siempre jamás. Recordad esto, no podemos flaquear, tenemos que seguir adelante porque nuestra recompensa será la gloria eterna y el respeto de todos los pueblos y naciones que sabrán que México no es lugar donde venir a buscar aventura ni rostrar batalla para someter a un pueblo a la esclavitud. En este momento os digo, mexicanos, la libertad es una realidad, la libertad es un ejemplo para todas las naciones y los pueblos y orgulloso estoy hoy de ser el presidente de los mexicanos porque la nación realmente es hoy madura, hoy respetada, hoy temida, hoy bravía, hoy fuerte, y esta lucha será el inicio, el comienzo de una grandeza que nunca acabará". Últimos días de Margarita y su familia en los Estados Unidos. Matías Romero le presentó a Margarita Maza al coronel McDowell, comisionado por el gobierno estadounidense de Ulysses Grant para asegurar el regreso a México de Margarita y su familia. El mismo coronel le dijo a Margarita que su misión era protegerla y hacerla llegar con absoluto bien hasta México sin que nada le ocurriera. A finales de abril se aprueba la ruta para regresar a Margarita, sus hijos y su yerno Santa Cilia. Viajarían por ferrocarril a San Luis, luego en barco fluvial por el Mississippi a Nueva Orleans y luego por un buque de guerra al puerto de Veracruz. Todo por órdenes del presidente Andrew Johnson, que eran velar por la familia Juárez. En el mes de abril de 1867 Santa Anna estaba en una residencia en una zona exclusiva de Nueva York. Santa Anna mantenía vigilados a Margarita, Matías Romero y a Ignacio Mariscal. Santa Anna planeó rentar un barco grande llamado Virginia y trasladarse junto con un gran arsenal al puerto de Veracruz para buscar un golpe de estado con el apoyo de sus paisanos los veracruzanos. Sebastián Lerdo y Juárez veían que el ejército republicano tuviera todo para salir avante en su empresa. En eso llegó al Palacio Nacional Provisional de San Luis Potosí el gobernador liberal de Guanajuato León Guzmán. El Bajío era entonces la única región que proveía con víveres al ejército republicano. El gobernador de Guanajuato se entrevistó en reunión privada con Sebastián Lerdo y Juárez. El presidente lo saludó, lo abrazó y le dijo: "Sabemos de las quejas sobre el mal uso del dinero, dígame qué pasa en Guanajuato". El gobernador Guzmán les dijo: "Los rancheros de Guanajuato, algunas áreas de Querétaro y el norte de Michoacán se pusieron de acuerdo para subir los precios exageradamente. No tenemos dinero para pagar", en referencia a los víveres para el ejército republicano. Juárez dijo: "No puedo creer que los hacendados de la región piensen más en su beneficio personal que en los inmensos sacrificios que la patria hace por darles orden y paz. Mándame una lista de todos los rancheros y agricultores, por ahora no podemos ponerlos en nuestra contra, pero luego los castigaremos". Este egoísmo no tiene límites. Una vez que el gobernador se fue, Sebastián Lerdo le preguntó a Juárez, que lucía muy triste: "¿En qué piensa don Benito?". Respondió: "En el egoísmo humano, don Sebastián. A mí me ha costado 2 hijos esta guerra, Toñito y Pepito, pero hay quienes solamente piensan en bienes materiales".
Vea estos precios, hasta 4 veces más caro está el cuarterón de maíz y créame, no sé si por ser indio o por qué, pero no los entiendo, no entiendo a quienes se quieren enriquecer de la miseria, de las masas, del dolor y del sufrimiento de los otros, pero estaremos atentos, don Sebastián, ahora dejaremos que se hagan ricos, después ya les cobraremos impuestos terribles para devolver esa riqueza a las manos de la nación. Dejemos que se ilusionen, tarde o temprano se hará justicia. Ardo en deseos de que esta guerra se acabe. ¿Por qué siempre es el pobre el que sufre más? ¿Por qué siempre es el pobre el que lo tiene que dar todo mientras que otros se aborazan y se envilecen buscando solo la riqueza material? Pero hay de aquellos que lo han hecho, porque si yo sigo siendo el presidente lo pagarán, lo juro ante usted. El ejército republicano se tuvo que abastecer de altísimos costos, por lo que los impuestos en la región de Guanajuato se tuvieron que subir al doble y luego al triple. Proceso de Maximiliano, luego de reflexionar, pide a un general de su confianza de nombre Miguel López ir como mensajero ante el Gral Mariano Escobedo y plantearle su rendición condicionada. Las condiciones eran que se le diera un salvoconducto para salir de México, que nunca regresaría, que se respetara la vida y las propiedades de los generales, oficiales y tropa. El general Escobedo ante tal propuesta dijo que se lo consultaría al señor presidente y que regresara en unos días a la misma hora. Juárez fue consultado directamente por el Gral Mejía, ministro de la Guerra, a lo que respondió: rendición incondicional. El emisario de Maximiliano regresó por la respuesta y el general Escobedo le propuso que si le entregaba a Maximiliano le perdonaría la vida, planteando que así salvaría la vida de muchos hombres, por lo que López aceptó traicionar a su emperador. Alrededor de las 4 de la tarde, el traidor condujo a los liberales hasta el convento de la Cruz, apartando a los hombres que cuidaban este. Cuando Maximiliano se dio cuenta, los demás oficiales liberales ya habían entrado al convento y estaban apresando a los oficiales que aún dormían. Maximiliano pudo escapar hacia el Cerro de las Campanas, pero a las pocas horas fue rodeado y tuvo que entregar su espada al Gral Corona diciendo: esta espada es del pueblo de México. Maximiliano pidió que si debía de correr sangre fuera únicamente de él y volvió a pedir amnistía para sus tropas y oficialía. A Maximiliano se le dijo que no era considerado como emperador de México, sino como archiduque de Austria, y que a partir de ese momento quedaba en calidad de prisionero de la República. Se le notificó que se consultaría con el presidente su petición. La noticia de Maximiliano y su imperio dio la vuelta al mundo. En Europa hubo mucho movimiento diplomático pidiendo a través de los embajadores en los Estados Unidos que este país interviniera a favor de Maximiliano. Aunque la mayoría de los gobiernos europeos señalaban a Napoleón III como el verdadero asesino, por negarle su apoyo, siendo él uno de los que lo habían instaurado en el trono, y haber dejado al archiduque a su suerte. En Nueva York, la familia Juárez Maza dejó por fin la casa que habían ocupado allí por tanto tiempo, y así Margarita, junto con sus hijos, su yerno, 2 féretros con sus 2 hijos finados y personal de la Embajada de México en los Estados Unidos de América, partieron en un tren oficial del gobierno estadounidense rumbo a Washington, D.C. Allí fueron recibidos con gran júbilo y Margarita fue la noticia de primera plana en los periódicos de entonces. Estuvieron allí 3 semanas. El señor Seward dijo al embajador mexicano Matías que tenía informes de que Antonio López de Santa Anna planeaba secuestrar a Margarita, por lo que se tomaron medidas respecto del itinerario, que sería distinto en lo anunciado que lo realizado. Santa Anna tenía espías desde hace tiempo vigilando a la familia Juárez Maza, incluso en el Departamento de Estado tenía espías. Fusilamiento de Maximiliano, Miguel Miramón y Tomás Mejía en el Cerro de las Campanas. Por consejo de Lerdo de Tejada a Juárez, se nombra un tribunal militar para juzgar a Maximiliano y 2 de sus generales, Miguel Miramón y Tomás Mejía, quienes fueron llevados al teatro de la ciudad de Querétaro para ser juzgados. En dicho juicio, que duraría 3 días, a los 3 se les condena a morir un día después del proceso, por medio de un pelotón de fusilamiento. Todo ello bajo los delitos de, entre otros, apoyo a los invasores franceses, además de traición a la patria para los mexicanos y de usurpación del poder para el austriaco. La condena dio la vuelta al mundo, destacando en Europa, donde los periódicos decían que el indio sació su sed de sangre. Algunos dibujaban a Juárez vestido de indígena amerindio devorando con grandes colmillos a Maximiliano. El gobierno de Juárez recibió gran cantidad de notas diplomáticas y toda clase de correspondencia para pedir clemencia por la vida de Maximiliano. La princesa Inés de Salm-Salm, cuyo esposo, el príncipe Félix de Salm-Salm, era del grupo cercano de Maximiliano y también estaba detenido, acude ante Juárez para rogar por la vida del emperador y de su esposo. Incluso se arrodilla ante Juárez.
Este le dice que no puede hacer nada ante la justicia. Dice la tradición que las palabras de Juárez fueron: no mato al hombre, mato la idea. Luego de toda esta presión por la vida de Maximiliano y el resto de imperialistas, Juárez concede 3 días de retraso para el fusilamiento de Maximiliano, el general Miguel Miramón y el general Tomás Mejía. En esos días acuden más personas a ver a Juárez, sobre todo mujeres. La esposa de Miramón va con sus 2 pequeños hijos a pedir por su esposo y la esposa del Gral. Tomás Mejía hizo lo propio con un embarazo avanzado, luego de lo cual dio a luz en el camino rumbo a Querétaro, donde el recién nacido pudo ser visto por su padre prisionero. No a todas las personas que lo solicitaron se les permitió ver a Juárez, pero sí a la princesa de Salm, que lo vio por segunda vez. Igualmente le rogó, esta vez con más ahínco. Juárez argumentó que no podía cambiar la justicia y que de hacerlo los mexicanos se le echarían encima, incluso podían pedir su muerte. La sentencia se consumó la mañana del 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas. La noticia dio la vuelta al mundo. Restauración de la República. Juárez prepara su regreso a la Ciudad de México. El general imperial Leonardo Márquez seguía oponiendo resistencia en Ciudad de México con un grupo de hombres. Porfirio Díaz tenía la encomienda de hacerle frente. Antonio López de Santa Anna había llegado a Veracruz en un barco alquilado que era su cuartel general y en el cual también dormía. Su propósito era llamar a la rebelión en contra de Juárez y continuar con el gobierno imperial con él a la cabeza. En el puerto de Veracruz y la ciudad de Jalapa contaba con muchos adeptos, ya que él era del estado de Veracruz. Estas 2 ciudades lo recibieron con ceremonias oficiales. En una polémica intervención norteamericana, el Consulado de los Estados Unidos en Veracruz notifica de los planes de Santa Anna al presidente Johnson, quien decide que un cañonero estadounidense que estaba cerca del puerto de Veracruz bombardease el barco de Santa Anna para obligarlo a partir fuera de costas mexicanas y con esto evitar toda posibilidad de llevar a cabo su plan y con esto consolidar el gobierno de Juárez. Santa Anna, que en ese momento estaba en reunión en el barco, no tuvo más remedio que partir hacia Cuba. Juárez sale de San Luis Potosí, pasa por Dolores Hidalgo, donde hace una ceremonia a los héroes de la Independencia Nacional, luego visita Tepeji del Río y llega a Tlalnepantla, donde se encuentra con Porfirio Díaz, con quien tenía diferencias. En todos los lugares por donde pasaba Juárez la algarabía popular era inmensa. Debido a que no estaban concluidos los preparativos en Ciudad de México, se le pide a Juárez que se quede 3 días en el castillo de Chapultepec. Se encontraron con que este estaba convertido en un palacio austriaco, por lo que le sugirieron a Juárez cambiar la decoración y sacar ese mobiliario. A lo que Juárez dijo: están locos, esto es la historia de México. Juárez sale rumbo a Palacio Nacional por el Paseo de la Emperatriz, que desde ese momento cambia de nombre a Paseo de la Reforma. En la Alameda Central se liberan una gran cantidad de palomas blancas. Luego de pasar por el Paseo de la Reforma, Juárez y su comitiva se dirigen hacia el Palacio de Minería por la que hoy es la Avenida Juárez. Juárez había decretado que se dejara en libertad a todos los presos que apoyaron la causa imperial. Iniciaba la reconciliación nacional. En el Palacio de Minería Juárez da el más célebre de sus discursos, que contiene la más célebre de sus frases. El 15 de julio de 1867 Juárez entra a la Ciudad de México. Izó la bandera en la Plaza de la Constitución. Existían diversas obras de arte en Palacio Nacional. Juárez dio órdenes de retirar adornos y objetos suntuarios y darle un toque republicano y no imperial a la sede del gobierno nacional. Entre otros, se redecoró el Gran Salón de Acuerdos. El 20 de julio el gabinete se reunió en Palacio Nacional a las 9:00. Allí se trataron algunos temas importantes, como el de la existencia de disputas con el Reino Unido y sobre la deuda pública de México, que era algo grande. El Reino Unido deseaba reconciliarse con México luego de que participó en la incursión militar en México junto con Francia y España. El gobierno de la reina Victoria ofreció 2 años de moratoria a cambio de renegociar la deuda y restablecer relaciones diplomáticas. Juárez ordenó que se aceptaran tales ofrecimientos. El presidente comentó que era importante la paz con todas las naciones, así que aceptó. Pidió al ministro del Exterior informar que se les daría parte de la franquicia para la construcción del ferrocarril de Veracruz a la Ciudad de México. Juárez dijo que se debía convocar a elecciones para que su gobierno fuese legítimo, y que él se presentaría a las elecciones. Porfirio Díaz reclamaba también elecciones. Juárez instruyó a Sebastián Lerdo de Tejada que se encargara de convocar las elecciones. José María Iglesias dijo: en esta mesa todos somos juaristas, señor presidente.
Juárez puntualizó: eso no, en esta mesa todos somos republicanos, no juaristas. Si el designio del pueblo es que otro los gobierne, todos seremos dóciles a la voluntad ciudadana. Regreso a México de Margarita Maza y familia desembarcaron del guardacostas estadounidense en Veracruz, luego se trasladaron en el ferrocarril que para entonces tenía ya más de 90 kilómetros. Lo abordaron en medio de la algarabía popular y aplausos. Sebastián Lerdo de Tejada informó a Juárez que Margarita y familia ya habían desembarcado en Veracruz y que se encontraban cerca de Orizaba. Que en no más de 4 días llegarían a la Ciudad de México. Juárez le preguntó a Sebastián Lerdo de Tejada si lo veía bien y no demasiado avejentado. Le comentó que iría al barbero, pues deseaba estar presentable para el encuentro. Le dijo también que no le daba tiempo para ir con el sastre, pero que podía ir a una tienda por un traje ya confeccionado. Sebastián Lerdo de Tejada le dijo que él lo acompañaría a la tienda que se llamaba La Concordia. Juárez comentó también que el departamento presidencial en Palacio Nacional no estaba terminado. Sebastián Lerdo de Tejada le sugirió alquilar una habitación en el Hotel Iturbide. Juárez dijo que Iturbide era un emperador, que si no había mejor hotel. Sebastián Lerdo de Tejada le dijo que el nombre no era importante, que los imperios ya no volverían a México. Ambos rieron. Una vez que Margarita y familia llegaron a Orizaba fueron recibidos por mucha gente con tañer de campanas y cohetones. Ahora viajaban en carrozas. En un carro de mulas iba el equipaje y en un carro grande iban los ataúdes de Toñito y Pepito. En la ciudad de Puebla también hubo aplausos, multitudes y tañer de campanas. El 23 de julio de 1867, luego de pernoctar y antes de que saliera el sol, Margarita y familia partieron rumbo a la Ciudad de México. Juárez les dio alcance en el pueblo de Ayotla, librando de esa forma en gran medida la algarabía popular y facilitándose recibirlos personalmente. En ese pueblo, igual que en todo el recorrido, la comitiva fue recibida con campanas y multitudes. Juárez llegó en su clásico carruaje negro, vestía levita nueva, una gran chistera y un bastón de 2,000 pesos que le había sido obsequiado en Zacatecas como símbolo de la República. Llevaba unas flores en la mano para Margarita. Margarita lucía más delgada y era escoltada junto con su familia por el ejército republicano. Una vez cerca, Margarita caminó directamente hacia Juárez, él corrió hacia ella en los últimos momentos. Juárez escribió días después: aquel momento valía por todas las recompensas que un hombre puede recibir. Hubo también abrazos y caricias del presidente para sus hijos y para su yerno Santa Cilia. Una vez en Ciudad de México los recibió una muchedumbre, así como miembros del gabinete y del gobierno. La familia se alojó en el Hotel Iturbide conforme a lo planeado, y después de unas horas Juárez y Margarita al fin pudieron estar solos luego de tantos años. Segundo, mandato constitucional. Luego de ganar en las elecciones, el 16 de enero de 1868 Juárez se reinstala en la presidencia con una reunión de todo su gabinete. Juárez decía a menudo que eran los tiempos de la paz y la concordia. Educación e infraestructura. En este nuevo periodo Juárez crea 2 despachos nuevos, el de Instrucción Pública y el de Fomento, estando a la cabeza de ellos respectivamente Francisco Mejía y el ingeniero Lasbar Casten. Juárez planeaba educar e industrializar al país. También pretendía expandir la educación pública con carácter gratuito y laico en todo el país con la construcción de cientos de escuelas. En ese tiempo la población de México era de 7 millones de personas, de las cuales 5 millones no contaban con estudios básicos y estaban en situación de pobreza. Solo unos 800,000 sabían leer y escribir. Para hacerse de recursos, Juárez despidió 60,000 militares maestros por soldados, decía. También pidió negociar el aplazamiento de pago en la deuda extranjera con algunas naciones como Inglaterra. La educación sería laica. En ese entonces ello constituía una catarsis para la Iglesia y el pensamiento que ésta suministraba a la población creyente. Se llevó a cabo un gran plan de alfabetización nacional. Con respecto a la infraestructura, Juárez deseaba terminar la línea férrea de Veracruz a la Ciudad de México antes de terminar su mandato. Eran en total 478 kilómetros de ferrocarril con sus respectivos puentes, túneles y desvío de aguas, entre otros. Juárez lograría instalar 5,000 kilómetros de telégrafo en 3 años con el apoyo de inversionistas mexicanos y extranjeros. Inversión privada y extranjera. En ese tiempo Antonio Escandón era el hombre más rico de México, por lo que Juárez lo llamó para pedir su apoyo en el desarrollo del país. Escandón ofreció crear un club de industriales y llevar allí los intereses de industriales norteamericanos y de otros países. Escandón vendió una hacienda y terrenos aledaños de lo que hoy es en su honor la colonia Escandón, para apoyar la construcción de un ferrocarril.
Los ministros le aconsejaron a Juárez atraer inversión extranjera para los proyectos del gobierno. Una idea fue invitar a Mr. Seward, exsecretario de Estado de Estados Unidos, a México para atraer el interés de los inversionistas estadounidenses. Seward llegó por barco a México por el puerto de Manzanillo, el 2 de octubre de 1869, donde el gobernador de Colima brindó una cálida bienvenida a él y a los industriales que lo acompañaban. Inestabilidad política. Unos 700 conservadores planeaban una conspiración contra Juárez, se reunían en secreto en el templo de San Andrés, donde habían reposado por un tiempo los restos de Maximiliano. Este templo de extraordinaria arquitectura estaba frente al Palacio de Minería, sobre el terreno que hoy ocupa la estatua del Caballito. En febrero de 1868, con diversos informes de inteligencia sobre lo que acontecía en el templo de San Andrés, Juárez decidió demolerlo con 20 templos más de la capital, entre ellos el de Santo Domingo y el de la Merced. Sus ministros le advirtieron que esa medida pondría a la población en su contra, pero él no cambió su decisión, que meditó durante varias semanas y dijo que asumía la responsabilidad histórica de su decisión. Le dijo a Sebastián Lerdo que no necesitaban templos sino escuelas, telégrafos, escuelas, caminos, futuro y no pasado es lo que México necesita, decía Juárez para justificar su decisión. Los periódicos de la época hicieron eco de tal decisión y acción, con su consecuente caída de popularidad. Porfirio Díaz se había rebelado contra Juárez y con la bandera de la no reelección incentivaba el alzamiento en diversos puntos del país. También los conservadores y el clero estaban en contra de Juárez y veían positivos los alzamientos. En los poblados veracruzanos de Tierra Quemada, Huatusco y Perote hubo varios levantamientos contra el gobierno de Juárez durante los años de 1868 y 1869. El Gral, Patoni y el Gral, Jesús González Ortega, luego de estar en la cárcel, obtuvieron su libertad. Existía mucha delincuencia y corrupción de burócratas y policías. Muchos lo atribuían a la desigualdad económica y a los 60.000 militares despedidos en 1868. Juárez creó una policía para combatir la delincuencia. Juárez repatrió a todos los religiosos en el exilio, presuntamente por influencia de su esposa. Últimos años. Fallecimiento de Margarita Maza. Al principio de este periodo Juárez solía trabajar hasta pasada la medianoche, sin embargo por el año 1870 cambió su hora de salida a las 18:00 para pasar el resto del día con su esposa y su familia. Margarita desde un tiempo atrás había empezado a tener manifestaciones de una enfermedad que los médicos pensaban era probablemente grave. Margarita y Juárez caminaban por el paseo de Bucareli junto con sus hijas e hijo. En ese tiempo Bucareli remataba en la actual de Belén, era un centro de reunión social donde paseaban gente de todas las clases sociales. Los ciudadanos podían acceder al presidente directamente. Los Juárez tenían una casa en los límites de la ciudad, junto al templo de San Cosme, número 4 de la calle Puente Levadizo. Juárez tenía 5 hijas: Manuela, apodada Nela por la familia, casada con Pedro Santacilia; Felicitas, María de Jesús, casada con Pedro Contreras, de origen español; Margarita, Soledad y Josefa. El más pequeño de sus hijos era Benito, de unos 13 años. Antes de su matrimonio, Juárez había procreado 2 hijos naturales: Susana Juárez Chagoya, habida en su concubinato con Juana Rosa Chagoya, y Tereso Juárez Ortiz, procreado en un segundo concubinato con María de la Cruz Ortiz, una indígena tejuana que al momento de su nacimiento tenía apenas 17 años de edad. En el caso de Susana, con el tiempo ella fue adoptada por Margarita y era parte integral de la familia Juárez Maza, mientras que Tereso nunca fue reconocido legalmente por su padre o recibió parte de la herencia familiar. En agosto de 1869 los médicos le dijeron a Juárez que la enfermedad de Margarita era progresiva y mortal. Al parecer era cáncer. Juárez salía temprano de su oficina, pero llegaba alrededor de las 6:30 de la mañana. El 2 de enero de 1871, Margarita recibió los santos óleos del cura del templo de San Cosme. Toda la familia se reunió ese día, incluyendo a Susana. Juárez estuvo allí desde las 10:30. A las 15:00, Margarita le pidió a Juárez velar por Susana e hijas solteras. Juárez lloró mientras le reiteraba una y otra vez a su esposa que se pondría bien. Margarita le pidió a Juárez cumplir con el deseo de sus hijas de casarse por la iglesia. A las 16:00, Margarita murió con una sonrisa. Juárez gritó de dolor. Juárez no quiso enviar esquelas, pidió a sus amigos que no lo hicieran y que manejaran el fallecimiento con discreción. No obstante, Sebastián Lerdo dijo que no se podía hacer aquello dado que ella era una mujer muy querida por la sociedad.
Finalmente, Juárez accedió y permitió a los periódicos publicar la noticia. En cuanto se supo el deceso de la esposa del presidente, el país entró en luto. Se colgaron moños negros en muchas edificaciones, hubo suspensión de obras teatrales y en varias partes del país hubo diversas manifestaciones de duelo. El día del sepelio, cientos de personas se dieron cita para acompañar el cuerpo rumbo al cementerio de San Fernando. Cientos de personas, tanto en coches como a pie, se dieron cita en el lugar para despedir a Margarita. Juárez instruyó para que no se le acercaran políticos, solamente amigos y familiares cercanos. Venían tiempos electorales y Juárez no deseaba que tal acontecimiento se mezclase con la política. Guillermo Prieto dijo en el sepelio: ¿es acaso posible que mueran las personas a quienes más amamos? Pues que es posible que solo quede vibrante mi voz para caer como sombra de la muerte, como es posible para mi señora objeto de mi devoción por años y años, contemplar su muerte. Como es posible señalar, joya blanca azucena de su hogar modesto, mujer acariciada con los brazos de oro de la virtud y la fortuna. Juárez palideció al momento de que el féretro descendía. Por semanas se habló mucho de esa ceremonia fúnebre y de cómo el amor de Juárez por su esposa era un ejemplo a seguir. Tras las exequias, Juárez permaneció en casa por una semana. Elecciones de 1871. Sebastián Lerdo de Tejada le sugirió a Juárez que no se postulara en las elecciones de 1871, por su salud. El mismo Juárez le había comentado que quizás ya no se postularía. Lerdo, al poco tiempo que había regresado Juárez a su despacho luego del sepelio de Margarita, le pide su renuncia a Juárez, se la acepta. Desde hace tiempo Lerdo deseaba ocupar la presidencia y deseaba lanzarse a la presidencia, él mismo se lo dice a Juárez. Juárez tuvo muchas críticas por desear prolongarse tanto tiempo en el poder. Muchos de sus antiguos amigos o colaboradores se habían vuelto sus críticos. En julio de 1871 habría elecciones, los candidatos eran Sebastián Lerdo, Porfirio Díaz y Benito Juárez. El 7 de octubre de 1871 la comisión escrutadora dio el fallo definitivo. Lerdo 2.874 votos electorales, Díaz 3.555 y Juárez 5.837. Juárez era el ganador. Sin embargo, se acusó al gobierno de Juárez de fraude electoral. El plan de la Noria. Porfirio Díaz se había separado del ejército y se trasladó a la hacienda de la Noria en estado de Oaxaca, donde se fabricaban cañones. Al poco tiempo Porfirio Díaz pronunció el plan de la Noria, donde desconocía a Juárez y llamaba a levantarse en su contra. La no reelección era una de las principales imputaciones contra Juárez. Porfirio lo acusaba de dictador. El 1 de octubre de 1871 se manifestaron muchos militares como los del cuartel de gendarmería, pretendieron tomar en la ciudadela una posición militar. En su desfile por las calles hacia la ciudadela gritaban: ¡Viva Porfirio Díaz, muera la reelección! Juárez enfrentó la rebelión enviando al Gral. Sóstenes Rocha a hacer frente a los rebeldes en la ciudadela. Otros militares se apostarían en los puntos altos cercanos a Palacio Nacional. A las 6 de la tarde inició la batalla. Los militares del gobierno doblegaron a los rebeldes. Algunos generales y tropa huyeron hacia el Ajusco. Existieron otros altercados militares durante 1871 que fueron controlados pero que reflejaban la inestabilidad política de Juárez y el apoyo armado a Porfirio Díaz. Fallecimiento. Días antes de su fallecimiento, Juárez había visitado una tarde junto a sus hijas la tumba de Margarita. Él les platicó una anécdota de la tarde en la que llegó Mr. Seward con el grupo de empresarios estadounidenses. No se le acomodaba el cabello y le pidió a Margarita limón, que era lo único que se lo controlaba. Margarita se lo puso y lo peinó. Luego le hizo el nudo de la corbata, pues Juárez estaba nervioso y no le salía. Margarita le dijo que inútil eres. Juárez les dijo a sus hijas que ella tenía razón, sin Margarita se sentía un inútil en ese mismo lugar. Juárez tuvo un mareo que lo hizo sentarse debido a un dolor en el pecho. Juárez tuvo otro episodio de dolor en el pecho que le hizo doblegarse mientras Balandrano le leía las noticias importantes. Balandrano era un periodista amigo de Juárez, secretario particular de él y director del Diario Oficial. El 17 de julio de 1872 por la tarde Juárez decidió no dar su acostumbrado paseo en carruaje y le pidió a su yerno Santacilia que lo acompañara para luego ir al teatro con su hermana Manuela y así contarle la función. Juárez dormía en su alcoba de Palacio Nacional acompañado de su hijo menor Benito. Esa noche leyó un libro en francés, en la página 232, que describía la entrada del emperador Trajano a Roma y el inicio de su gobierno de 20 años. Juárez dejó un pequeño papel con el texto: cuando la sociedad está amenazada por la guerra,
la dictadura o la centralización del poder pueden ser un remedio para aquellos que atentan contra las instituciones, la libertad o la paz. Esa noche solamente tomó un atole, tuvo náuseas que no lo dejaron dormir, por lo que despertó a su hijo Benito. El 18 de julio a las 9 de la mañana tuvo que llamar a su médico Ignacio Alvarado, el cual llegó cerca de las 10 de la mañana. A las 11 de la mañana tuvo calambres muy dolorosos que lo llevaron forzosamente a la cama. Tenía el pulso bajo y sus latidos débiles. El tratamiento típico de la época aplicado fue arrojarle agua hirviendo en el pecho, cosa que se le hizo luego de colocarle la olla hirviendo en el pecho. Con tal remedio, Juárez reaccionó. La familia pasó al comedor y se quedó en la recámara con el médico. Juárez platicó al médico historias de su niñez. Le contó que el padre Salvanueva era el hombre más bondadoso que él conoció. Ante la pregunta al médico de si lo suyo era mortal, el médico Alvarado le dijo: «Señor presidente, como lo siento». Juárez siguió mal. Su familia estaba reunida, hijas, hijo, yernos y amigos. También diversos amigos y políticos fueron llegando a la sala. Juárez tuvo la insistencia de los ministros de Relaciones Exteriores José María Lafragua y el ministro de la Guerra el general Alatorre. En esa tarde ambos pidieron ver al presidente para recibir instrucciones. Juárez en ambos casos tuvo que vestirse y hablar con ellos, escucharlos y darles instrucciones. Los médicos mexicanos más prestigiados de entonces acudieron a Palacio Nacional, Gabino Barreda y Rafael Lucio, pero nada pudieron hacer. Juárez se tendió del lado izquierdo poniendo una mano bajo su cabeza. Muy fatigado, con evidente falta de oxígeno, sonrió e inmediatamente murió. Eran las 23:35 del 18 de julio de 1872 cuando los tres médicos reunidos declararon muerto al presidente. Sus hijas gritaban de dolor: «Papá, no te vayas, la causa fue angina de pecho». En la actualidad, una placa en el lugar de su muerte da cuenta de ello. Juárez duró en el cargo de presidente 14 años. Hubo un mes de solemnidades en todo el país en su honor. Placa en la habitación donde murió Benito Juárez. Ahora recinto a Juárez. Palacio Nacional de México. Placa en la habitación donde murió Benito Juárez. Ahora recinto a Juárez. Palacio Nacional de México. Acta de defunción de Benito Juárez levantada por el registro civil que él fundó. Acta de defunción de Benito Juárez levantada por el registro civil que él fundó. Sus restos mortales se encuentran desde que fue inhumado en el Museo Panteón de San Fernando en Ciudad de México el 23 de julio de 1872. Legado México. Calendario cívico. El día 18 de julio, aniversario luctuoso de Juárez, se oficializó a partir de 1887 como un día festivo nacional, que ya para ese entonces, se había convertido en una celebración importante en la Ciudad de México realizando una procesión cívica. Recinto a Juárez en Palacio Nacional. En el Palacio Nacional de México existe en lo que fue su domicilio durante su régimen, un museo en su honor. En él se tienen los muebles y objetos que utilizó. Se muestran en las fotografías la sala, el comedor, el estudio y la alcoba presidencial. Sala, comedor, estudio y alcoba de don Benito Juárez. Hemiciclo a Juárez. Hemiciclo a Juárez. El hemiciclo a Juárez es gran cenotafio hecho de mármol construido en su honor por Porfirio Díaz durante su mandato, ubicado en la Alameda Central del Centro Histórico, sobre la Avenida Juárez, una de las más importantes avenidas de la Ciudad de México. Es de estilo neoclásico, es semicircular, de fuerte inspiración griega, cuenta con 12 columnas de orden dórico, que soporta una estructura con entablamiento y friso del mismo orden. A los costados tiene dos remates de urnas doradas. Billetes en México. Desde la época de Juárez, el gobierno de México ha editado varios billetes con el rostro y el tema de Juárez. En 2000 se pusieron en circulación los billetes de 20 pesos en donde aparece en el anverso una efigie de Juárez y a su izquierda el águila juarista, y en el lado reverso aparecía el hemiciclo a Juárez. Posteriormente, en el año 2012, apareció en los billetes de 20 pesos junto a un libre de las leyes de reforma y una balanza encima del libro. En la actualidad, aparece en los billetes de $500 junto a un fragmento del grabado de Alberto Beltrán que representa su entrada triunfal a Ciudad de México, significando el comienzo de la República restaurada. Este billete fue puesto en circulación el 27 de agosto de 2018. Referencias en la cultura popular. En 1972, la historia de Juárez fue llevada a la televisión con la telenovela El Carruaje, la cual fue la primera telenovela histórica a color producida en México. En 2006 la telenovela fue reemitida por la TV UNAM.
Previamente Juárez fue llevado al cine por primera vez con la película Juárez y Maximiliano 1933, que relata el enfrentamiento con Maximiliano de Habsburgo. Posteriormente el cine mexicano retrató sus primeros años en la película El joven Juárez 1954 y parte de su presidencia en el filme Aquellos años 1972. La historia de Juárez también llegó al cine estadounidense. En 1939 se estrenó Juárez, dirigida por William Dieterle y basada en la biografía The Phantom Crown de Bertita Harding, y la obra teatral Juárez and Maximilian de Franz Werfel. América, Argentina. En Argentina, más precisamente en la provincia de Buenos Aires, se encuentra el partido y ciudad cabecera Benito Juárez. La misma fue fundada en 1867 por Mariano Roldán y cuenta con casi 20.000 habitantes. Dos de las escuelas secundarias públicas de la ciudad portan símbolos mexicanos en sus respectivas banderas de ceremonia y, una de ellas, impuesto en el nombre de la institución. Colombia. Estatua de Juárez en Bogotá, la capital de Colombia. El 2 de mayo de 1865 el Congreso de los Estados Unidos de Colombia publicó un decreto en el que otorgaba un reconocimiento a Juárez. La parte inicial del decreto dice: el Congreso de los Estados Unidos de Colombia, decreta, art. Primero. El Congreso de Colombia, en nombre del pueblo que representa, en vista de la abnegación y de la incontrastable perseverancia que el señor Benito Juárez, en calidad de presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, ha desplegado en la defensa de la independencia y libertad de su patria, declara que dicho ciudadano ha merecido bien de la América, y como homenaje a tales virtudes y ejemplo a la juventud colombiana dispone que el retrato de este eminente hombre de Estado sea conservado en la Biblioteca Nacional con la siguiente inscripción: Benito Juárez, ciudadano mexicano. El Congreso de 1865 le tributa, en nombre del pueblo de Colombia, este homenaje por su constancia en defender la libertad e independencia de México. Estados Unidos. En Chicago, la Academia Comunitaria Benito Juárez lleva el nombre de Juárez. República Dominicana. El 11 de mayo de 1867, por iniciativa del senador dominicano Antonio Delfín Madrigal, el Congreso de la República Dominicana aclama a Benito Juárez Benemérito de las Américas. Madrigal expresó en el Congreso Dominicano que el presidente Juárez por este hecho se hacía acreedor a los vítores de toda la América, pues destruyendo para siempre la preponderancia de Europa en este hemisferio, mataba cuantas esperanzas de dominio pudiera ésta abrigar en lo sucesivo. Que al llamar la atención de la Cámara sobre este hecho, era con el objeto de que el Congreso Dominicano, por su parte, aclamase a Juárez Benemérito de la América. Antonio Delfín Madrigal. Perú. La Facultad de Medicina San Fernando, Perú, homenajea a Juárez con una medalla de oro el 28 de julio de 1867 por el triunfo obtenido sobre la intervención extranjera. En su anverso en relieve se lee: al D.D. Benito Juárez, la Escuela de Medicina de Lima. Al centro aparecen los escudos nacionales de Perú y México. La medalla acuñada en oro y con dimensiones de 83 por 60 milímetros y un peso de 85.8 gramos fue conservada por Juárez hasta el final de su vida. Luego pasó al antiguo Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía de México y de allí en 1939 al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que lo dispuso exhibir en el Museo Nacional de Historia, que es su ubicación actual. La medalla es una pieza acuñada, grabada y esmaltada, con una estrella surmontada de diamantes, que pende de una cinta de color rojo y blanco. El ejemplar está circundado por una corona de hojas de laurel esmaltadas en color verde y rematada en su parte superior por una estrella de 9 diamantes, de los cuales destaca el central, por su mayor tamaño. En el extremo inferior, presenta un moño de oro con esmalte negro. Escritos publicados por Juárez: Ley sobre libertad de culto, Ley sobre la nacionalización de los bienes eclesiásticos, anuncio del programa del gobierno liberal, Ley del matrimonio civil, secularización de los hospitales y establecimientos de beneficencia, cesa intervención del clero en los cementerios y camposantos, extinción de las comunidades de religiosas en México, reglamento para el cumplimiento de la ley de nacionalización. Juárez y la masonería. Muchos de los maestros de Juárez durante sus estudios profesionales en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca eran masones. Juárez se inicia en la masonería en el rito yorquino en Oaxaca. Luego se pasa al rito nacional mexicano, en el que asciende hasta llegar al máximo grado, el 9, que equivale al grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado. El rito yorquino era de ideas más liberales y republicanas respecto al rito escocés, que también existía en México, el cual era de ideas políticas centralistas.
El rito nacional mexicano surgió a partir de un grupo de masones yorquinos y otro grupo de masones escoceses cuyo objetivo común era independizarse del extranjero y fomentar una mentalidad nacionalista. Juárez fue ferviente en la práctica masónica. Su nombre se conserva con veneración en muchos ritos. Muchas logias y cuerpos filosóficos lo han adoptado como un símbolo sagrado. A la ceremonia de iniciación de Juárez concurrieron distinguidos masones, como Manuel Crescencio Rejón, autor de la Constitución de Yucatán de 1840, Valentín Gómez Farías, presidente de México, Pedro Subieta, comandante general en el Distrito Federal y el Estado de México, el diputado Fernando Ortega, el diputado Tiburcio Cañas, el diputado Francisco Banuet, el diputado Agustín Buenrostro, el diputado Joaquín Navarro y el diputado Miguel Lerdo de Tejada. Realizada la proclamación, el aprendiz masón Juárez adoptó el nombre simbólico de Guillermo Tell.